hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la tercera entrega de la serie ¿Por qué nuestras oraciones son entorbadas? Siendo la fuerza de la oración fundamental para todo lo que hagamos, debería quedar entre nosotros zanjado el conocimiento de todo aquello que la neutraliza, dado a que la voluntad de nuestro Padre Celestial es que en todo seamos prosperados en todo nivel, por lo cual en sí el demonio no puede vencer nuestra oración. Nada en el mundo tampoco es capaz de doblegarla. Y sería tirado de los pelos pensar que un ángel del Señor trame contra nosotros para que se pierda nuestra intersección. Entonces queda fundamentado que los que nos vencemos al fin de cuentas somos nosotros mismos. El factor principal por el cual nuestras oraciones son estorbadas en línea general es cuando acudimos ante el trono de la gracia con pecado oculto o digamos pecado sin ninguna intención de resolver. Y si así, nuestras oraciones solo llegan a ser un acto religioso, pero sin la capacidad de mover a nuestro favor el corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial. Ya hemos estado desarrollando este tema diciendo que nuestras oraciones pueden llegar a ser abominación. Y vimos ya 6 casos específicos. Luego de recordarlos, continuaremos con la lista. Recordemos que, primero, pedir mal, en la connotación de pedir para deleites, o sea, para situaciones pecaminosas, fundamentada en Santiago capítulo 4, versículo 3, es dejar la esencia y el sentido correcto de orar. Asimismo, recordamos que, segundo, pedir algo para que se nos entregue, que aún no es el tiempo del Señor y tampoco la ocasión correcta, o sea, pedir sin sentido común. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, neutraliza la esencia y el sentido al orar. Tercero, recordamos que pedir estando en pecado sin resolver ante quien corresponda, comprendiendo que aunque todo pecado es contra Dios, hay pecados que solamente se le entregan a Él directamente, otros que deben ser entregados a su vez a la iglesia, y hay casos en los cuales no solamente entregárselos al Padre Celestial, sino pedir perdón a la persona que agraviamos. Que si así no hacemos, neutralizamos, repito, la esencia y el sentido al orar. 4. Recordamos que cuando se duda del poder de Dios, que esto se transcribe cuando dudamos de las promesas puntuales que se nos ha dejado en la Biblia y por ello nos comportamos como ondas del mar, oscilando entre confianza y desconfianza, nos estamos comportando como incrédulos, y si vamos a comportarnos como incrédulos, nuestras oraciones también serán neutralizadas. Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 7. 5. Recordamos que cuando adrede servimos mejor a los hombres que a Dios, incluso llegando a darle al Altísimo sobras de nuestras fuerzas, sobras de nuestro tiempo, sobra de nuestros talentos, sobra de nuestros dones. De hecho, damos más y mejor a los hombres, incluido a nosotros mismos, neutralizamos nuestras oraciones. Ahora, y esto lo vimos en el caso específico que fue denunciado por el profeta Malaquías, y tocamos el capítulo 1, versículo del 7 al 9. Pensar que un ambicioso, un egoísta, un grosero malagradecido puede tener oraciones aceptas al Señor es una forma necia de pensar. Es un imposible. 6. Recordamos que el creyente que es indolente ante el sufrimiento ajeno, por ejemplo, pusimos el caso del levita y el sacerdote que fueron indiferentes ante el sufrimiento que relata la parábola que se denomina del samaritano. ¿Cómo podrían ser oídos y mover la voluntad divina con sus oraciones cuando estaban ejerciendo sus labores sacerdotales, descendiente de Aarón y levita? Y esto lo fundamentamos
explicando Proverbios capítulo 21, versículo 13. De hecho, en todos los casos, si se realiza metanoia, igual cambio de rumbo, la oración intercesora regresa a toda su potencia original, la de un niño bien amado del Padre Celestial. Y sabemos que el Padre no resiste las oraciones de sus niños pequeñitos. Hoy, repito, apreciaremos otros dos casos específicos. Estamos así entrando al cuerpo de esta tercera entrega de la serie ¿Por qué nuestras oraciones son estorbadas? Pero antes de eso, por favor, acompáñenme en una oración ante el Señor. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, que usted, en una forma que usted nomás sabe, me ha permitido hoy día compartir esta prédica, Señor. Hable, Señor Yahvé, que lo que he investigado, Señor, y de lo que he plasmado en este trabajo expositivo, mis hermanos en Cristo recuerden, aprendan de acuerdo a las circunstancias, Señor, para que todos nosotros no neutralicemos nuestras oraciones. Y ayúdeme a mí, Señor, que sea esto espada de doble filo y no ocurre en mí lo que muchas veces nos ocurre a los predicadores, que nos volvemos soberbios, Señor, y pensamos que estamos por encima de las enseñanzas que damos. No lo permita. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Nuestras intersecciones ante el trono de la gracia también son estorbadas, y estamos entrando al séptimo caso, cuando se está apartado de Dios. Cuando se está apartado de Dios. Vayamos a las Escrituras. Proverbios capítulo 1, versículo del 24 al 25. Proverbios capítulo 1, versículo del 24 al 25. Procederé a leerlo. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. De hecho que el contexto está hablando de una reprensión, ¿no? Un intento de Dios de que ellos regresen al camino correcto. Y eso lo vemos desde el versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Los versículos leídos son una clara declaración que algunos de la congregación veterotestamentaria en aquel entonces tuvieron un metódico vivir en oídos sordos a los llamados de atención de parte del Dios de Israel. En primera instancia, está dirigido al príncipe Roboam y de hecho a sus hermanos, y también a un grupo que los apoyaron, de hecho por intereses impuros, poniéndolos a estos líderes de la casa de David, incluso sobre Dios mismos. Personas que no hicieron y que en la actualidad no hacen casos a lo llamado de sus profetas, en la actualidad de sus maestros, de sus predicadores, de sus consejeros, no hacen caso a la lógica consecuencia de la ley espiritual de la siembra y la cosecha que ya están sufriendo. No hacen caso al sentido común de leer y saber que se les está revelando, que se están rebelando contra el Altísimo, y no hacen metanoia, o sea, no están dispuestos a hacer cambio de rumbo, desechando consejo tras consejo. Permítame volver a leer el versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. De hecho, una actitud soberana de alejarse
del paraguas de protección de Dios. Es claramente una actitud orgullosa, erguida, más propia de un rey que de un tributario. Acciones que son las de burladores, insensatos en etapa final, recibirán algo de su propia medicina. Leamos ahora el versículo 26. De hecho que los versos están juntos, pero está relatando una etapa continua en la historia de estos hombres, ¿no? El versículo 26 dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La insensatez de Roboam y probablemente de alguno de sus hermanos no fue repentina. Es casi seguro que no se dejaron construir en su carácter en su momento y cosecharon lo que sembraron. No olvidemos, Roboam fue en consejo a jóvenes que eran de su generación. De hecho, igual que Roboam, orgullosos por la estirpe de su apellido, desecharon ser construidos a los pies del Altísimo. Estos proverbios están escritos antes de la época en que reinó Roboam, o sea, constaban en las escrituras como advertencia para todo israelita, pero igual, y lo aseguro, aunque sus escribas se lo hubieran leído 1001 vez, ellos habían decidido por su propio país de las maravillas. En el reinado de Roboam y de esos jóvenes ilustres, por su ascendencia, se dividió Israel. Y de hecho, cuando alicaído dicho rey, es muy probable que debió orar mucho para que Yahvé le vuelva a ser propicio, pero si fuera este el caso, él estuvo orando en vano. Pues los que se apartan groseramente de Dios en forma sistemática y continua tendrán casi seguro como cosecha los descritos en Proverbios capítulo 1, versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé, y no responderé, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Milton Acosta, en el libro de su autoría, El humor en el Antiguo Testamento, afirma que la ironía dramática, como estilo literario bíblico, guarda un propósito: darle al lector información que no sabe. Un servidor agregaría lo siguiente: darnos información de algo peligroso en nuestro accionar, que groseramente estamos pasando por alto, como por ejemplo el sentirnos súper favoritos de Dios, y esto lleva a burla, porque el simple sentido común nos dice que Dios no tiene favoritos. Les diré, el sentido en que consta que el Altísimo se ríe y se burla, que hemos leído en el versículo 26, es para que no seamos necios, para que recordemos que Dios tiene límites y que su misericordia puede trocar en el accionar de un Dios guerrero. Y si ello ocurre, será un terrible rechinar de dientes para quien ora angustiado, pues ya pasó el límite que Dios le obsequió y ha decidido en esa situación en particular no ser su fortaleza ni ser su escudo. Qué triste y lamentable que enfrentemos a un mal para nada menor y que ahí oremos. Y habiendo estado en una continua rebeldía, lo único que vamos a lograr, lo dice la palabra del Señor, que Dios se burle de nosotros por nuestra angustia. Y aún presente práctica de augusta necedad, ¿ya? Ante esta aún práctica de necedad, pese a que religiosamente estamos orando, no decidimos hacer metanoia. Y lamentablemente, aunque 1000 santos oren por quien así está viviendo groseramente apartado por Dios, las oraciones de esos santos son casi también una pérdida de tiempo, pues por los que oramos han encendido la ira divina y están simplemente
sufriendo las consecuencias, la ley de la siembra y la cosecha. Permítame que les lea Jeremías, capítulo 14, versículo del 10 al 12. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordarán ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceitaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Qué triste, ¿no? Pero este conocimiento es bíblico, así que nadie puede decir que Dios es malo. Sí podemos decir que con amor nos entrega preventivamente este tipo de educación. Así entramos al octavo caso. Cuando se adopta una forma violenta de vivir. Cuando se adopta una forma violenta de vivir. Vayamos a las Escrituras. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. Muchos podrán decir que es bien difícil que un verdadero nacido de nuevo tenga un proceder violento a ese nivel. Y verdaderamente este raciocinio es sumamente lógico, textual, ¿no? Un caso textual. Difícil que un nacido de nuevo esté matando gente, ¿no? Que tenga las manos llenas de sangre. Pero cuidado con estar levantando las manos al cónyuge. Cuidado de hacer de esta acción una salida a la ira. Cuidado de estar flagelando a los hijos sin ton ni son y hacer también de esto una salida a la impotencia como educadores. Cuidado con la violencia verbal continua, sistemática, contra el que trabaja para nosotros, contra cualquier prójimo, contra un hermano en Cristo, por fuertes diferencias que tengamos con ellos. Pues violencia es violencia, y repito, esto neutraliza las oraciones ante el trono de la gracia. Busquemos el Evangelio de nuestro hermano Mateo. El Evangelio de nuestro hermano Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escúcheme, por favor. De hecho, que podemos entrar en ira porque somos seres sumamente sensibles y la ira es posible. Pero el contexto de estos versículos es que esa ira tenga una salida en la cual se haga daño a un prójimo. Y en esto tenemos que tener cuidado. Cuidado con la violencia. Cuidado, hermanos míos. Cuidado con la violencia verbal que mata testimonios al desfigurar una verdad y estar comunicando secretos que no son nuestros. Recordemos, el chismoso usa su lengua, probablemente no lo sabe, pero en sentido demoníaco,
causando un incendio mayúsculo de maldad. Revise Santiago, capítulos 3, versículo 6. Pero cuando esté a solas. Y hay un intento de matar con estas acciones el testimonio ajeno. Leamos Santiago, capítulo 4, versículo 11. Búsquelo, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que me murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Por qué los pecados de violencia neutralizan las oraciones? Y ojo, que no estamos siendo textuales, ¿no? De solamente violencia física. También estamos hablando de una sistemática forma de usar la violencia verbal. Simple, deshacen momentáneamente el puente que Jesús nos regaló para que nuestras oraciones lleguen al Padre Celestial. No hablo de la salvación, repito, sí de la efectividad de nuestra principal alma guerrera, la oración ante el trono de la gracia. Permita que les lea Isaías, capítulo 59, versículo del 2 al 3. Los pecados de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Seria advertencia, ¿no, hermano? Pues las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de crímenes. Sus labios pronuncian la mentira, y su lengua murmura la falsedad. La palabra del Señor está puesta no para zarandearnos y acomplejarnos, sino para delatar todo aquello que nos está haciendo daño y para que nos gocemos cuando nos damos cuenta que estamos caminando en un camino del bienaventurado. Estas son dos formas más en que neutralizamos nuestras oraciones personales y congregacionales. Mejoremos en nuestra servidumbre de Cristo y les aseguro, les hago una promesa, como solía decir, les firmo un certificado. Todos nosotros, toda la comunidad en Cristo de nuestra iglesia, toda su propia familia de sangre saldrá ganando. Dios lo... Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha permitido que hoy día se exponga, Señor. Ayúdenos, Padre, para que hagamos el propósito de mejorar en nuestra mayordomía, Señor, ante usted. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.